hablamos de política, nos acompaña Manuel Ortega, a quien ya damos la bienvenida en el plató de Córdoba TV. Manuel, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Manuel Ortega, candidato a la Secretaría General de Podemos Córdoba por la lista En Córdoba, entre todos, todas, sí se puede. Bueno, Manuel, estamos ya en cierre de campaña, ¿no? Ya a unas horas de que se produzca verdaderamente ese proceso de elección y se proclame a inicios del año 2015 a los responsables, a ese equipo que representará la formación política en la ciudad. Sí, el día del 25 termina la campaña y ya lo que se inicia un proceso de votación. En Podemos hay que tener en cuenta que no es el tipo de votación habitual con una urna, no es físico, sino que desde el momento que se inicia todo el proceso, Podemos se constituye en asamblea virtual, telemática, de Internet, y todos los inscritos pues participan en ese proceso en las diferentes fases y en los diferentes momentos. Entonces, a partir de que se inicie, se abra el periodo de votación, que son varios días, no es uno solo, pues con los códigos y los elementos que hay para verificar la personalidad que sea realmente la persona a la que va a votar, acreditar su personalidad, pues se procede a la votación de las candidaturas que se han presentado y muy importante es de los avalados. Las listas son abiertas, es decir, las personas pueden votar a quien quieran o deseen de esas listas y pueden votar a todos los avalados que no han podido participar en una lista, puesto que el número estaba limitado a 24 más el candidato a secretario general o candidata. Precisamente, ya que nos das el pie y nos hablas de ese proceso de votación abierto, yo quiero recordar que es muy fácil, que basta con inscribirse en ese registro telemático que contamos con ese Agora Voting y que en los próximos días pues todas las personas que así lo deseen y que hayan conocido las diferentes propuestas, en este caso las listas que se presentan, podrán optar a uno o a otro equipo, a uno o a otro candidato de una manera bien sencilla, lo recordaremos. Y en concreto, si queremos acercarnos a la lista a la que representas, Manuel, contamos con ese Baracteca, ¿verdad?, como punto permanente de información, aunque también disponemos de ese muro en Facebook, de ese espacio Twitter, porque la actividad ha sido intensísima en la calle, pero también en las redes sociales. Sí, hay varios puntos de información que nosotros hemos constituido a lo largo de la ciudad, fundamentalmente porque entendíamos que la brecha digital es una realidad. Cuando se habla de la brecha digital y todo el mundo nos parece fácil desenvolvernos en el mundo de Internet, no es cierto, es una falacia. Hay muchas personas que tienen dificultades graves para acceder a este mundo, aunque la página Podemos Info está muy clara, tú tienes que registrarse. Pues también es verdad que si no tienes un ordenador en condiciones ni una conexión buena, pues te va a costar la misma vida registrarte, va a ser complicado y difícil. No todo el mundo tiene teléfonos móviles de última generación, por mucho que el gobierno del Partido Popular se empeñe en decir que los parados tienen todos los lujos habido y por haber. No es cierto, evidentemente. Entonces se han puesto esos puntos de información para garantizar el máximo acceso de compañeros y compañeras a este proceso, y se ha conjugado, como tú muy bien dices, la acción cotidiana y diaria que venimos desarrollando desde hace mucho tiempo, sin haber participado como Podemos, sino haber estado en otras organizaciones como Esto al Paro, la Federación A Tu Futuro, que es el trabajo que se ha venido haciendo hasta que se abrió la campaña electoral, donde ya nos pusimos la camiseta de Entre Todos Si Se Puede. Antes no nos la poníamos porque no estábamos en campaña. Y nosotros nos hemos centrado muy esencialmente en el trabajo físico, realidad física, contactos con los compañeros, seguir realizando todas las acciones que veníamos de reivindicación y de denuncia y de construcción, y luego lo hemos compaginado evidentemente con la página de Facebook, con el Twitter, para llegar a todas las personas que sí se desenvuelven con más facilidad en este mundillo virtual. Bueno, Manuel, por todos los cordobeses y cordobesas eres muy conocido por ese activismo social como coordinador, portavoz en la actualidad de la Federación de Asociaciones Haz Tu Futuro, a la que hacías mención hace escasos minutos. Hay que decir que tú iniciaste esa militancia, esa implicación en las juventudes socialistas que posteriormente, bueno, desde hace ya muchísimos años, ¿no?, 30, dedicado a la educación permanente, es decir, son décadas ya de esfuerzo, de apoyo a esos colectivos sociales menos favorecidos. ¿Qué es lo que motiva, qué es lo que impulsa que hoy Manuel Ortega esté aquí sentado defendiendo esta lista y dentro de ese proyecto de Podemos al que te sumabas allá por mayo? Pues fundamentalmente
La motivación es, la acción política yo la entiendo como lo entendía Aristóteles, es decir, participar en la vida de la poli y en la vida de la ciudad. Todo lo que se hace de momento que tú participas, desde que yo abandoné en el 78 la Juventud Socialista para formar parte de la Liga Comunista Revolucionaria y luego ya me quedé huérfano políticamente durante todo este tiempo, es una acción política donde tú intentas con otros compañeros construir una nueva hegemonía social que rompa la explotación, que rompa las situaciones de desigualdad y que haga que la población actúe cuando está siendo pisoteada, ¿no? Como ha sucedido hasta ahora. Nos encontramos en un momento en que el pisoteo llega a tales extremos que provoca la muerte, como en los casos de los desahucios, en la muerte cuando tú no puedes ingresar en tu casa dinero suficiente porque estás parado, con 6 millones de parados, cuando ya el capitalismo es tan bestial, tan depredador, tan opresivo y tan descarnado, digamos que hay que dar el salto cualitativo, que es lo que se hace con Podemos. Podemos surge porque surge. Surge a partir del 15M, que se genera una situación de indignación, y como decía Carlos Mas, había que dejar de observar el mundo y lo que se trataba era de transformarlo. Y en eso he estado yo durante este tiempo y voy a seguir estando, porque yo no voy a dejar de estar en ese proceso. ¿Qué sucede? Pues que la semana de proclamación de candidaturas tuvimos una asamblea. Yo personalmente estaba trabajando para que otro compañero fuera el secretario general. Yo había presentado mi candidatura, pero yo iba a retirar mi candidatura. Y en esa asamblea de más de 50 avalados, de personas proclamadas para ser miembros del Consejo Ciudadano, que tenían detrás a muchas más personas que lo habían apoyado y habían creado ese proceso, pues se somete a votación. ¿Qué persona se acepta que en esa asamblea se asuma quién va a ser secretario general y quién va a formar parte de la lista de 24 que había que formar porque no cabía otra? Allí estábamos 4 candidatos a la secretaría general, todo el mundo asumió esa realidad y la votación fue la que estableció que tenía que ser yo el candidato. Y fue porque me votaron los compañeros y en responsabilidad con los compañeros asumo estar como candidato a secretario general de Córdoba de Podemos, con todo lo que eso conlleva, porque evidentemente si al final se concluyese que se alcanzase la secretaría, yo tendría que dimitir de todas las coordinaciones que estoy llevando, que es lo que llevo trabajando durante muchos años, y realmente a mí eso no va a ser un proceso que a mí me resulte muy fácil. Por otra parte, yo he dejado muy claro que yo soy maestro, que estoy desde el año 84 trabajando en la educación permanente, que soy funcionario de educación y que voy a seguir trabajando como maestro. Yo no vengo a ser secretario general para una liberación ni nada por el estilo, voy a seguir trabajando como maestro porque entiendo que si he podido compaginar el trabajo que se ha hecho con Estado al Paro, con Acto Futuro y con todas las acciones sociales, pues perfectamente lo voy a poder seguir compaginando con mi trabajo. Y también dejé muy claro que yo para las candidaturas municipales, que luego lo hablamos, estamos en un proceso de agrupación electoral, que es lo que establece Podemos, yo no me voy a proponer para ningún puesto de esa candidatura municipal. Eso lo he dejado así de claro. Y como en la República Independiente de mi casa se ha votado que no lo haga, pues voy a ser consecuente con lo que en mi casa se ha planteado. Bueno, ahora hablaremos también de ello, por supuesto. En estos días estábamos diciendo que ya pues, nos encontramos, ¿no?, en esos últimos compases de una campaña muy intensa, de muchísima actividad, como decimos, todo tipo de iniciativas. Y por parte de la lista a la que representas, en Córdoba, entre todos, todas, si se puede, se explicitaba y se verbalizaba que el propósito era llegar a todos los rincones de la ciudad e intentar dar respuesta a todas aquellas acciones o colectivos, por ejemplo, trabajadores de SADECO, aquella actualidad política, cómo se recibía por parte de la ciudadanía la aprobación en el Congreso de la Ley de Seguridad Ciudadana. Ahora, haciendo balance, valorando y también autocrítica, si fuera necesaria, Manuel, ¿crees que se ha efectivamente podido dar cobertura a todo eso? ¿Se ha conseguido verdaderamente estar en todos los rincones de la ciudad? Se ha intentado estar con los problemas de la ciudad reales, no con los problemas ficticios que el equipo de gobierno de esta ciudad se plantea. Nosotros teníamos muy claro que teníamos que estar donde siempre hemos estado, porque si estamos planteando un proyecto de construcción de una nueva hegemonía social para cambiar esta ciudad, pues evidentemente teníamos que estar con los trabajadores de la bolsa de SADECO, tendríamos que estar con los procesos de exclusión que se produce y que tendríamos que manifestarnos, pues por ejemplo, con que se vayan a tirar 14 millones de euros en un palacio de congresos
que va a ser una ruina, porque si se licitan con 14 millones de euros, luego el coste va a ser mayor porque nos tienen acostumbrados en el PP a que esta obra luego se magnifique el presupuesto y crezca. Con 14 millones de euros esta ciudad tiene para crear muchos planes de empleo. Nos hemos posicionado en contra de la ley Mordaza porque entendemos que la ley Mordaza es un paso más en la dictadura a la cual nos están sometiendo. Estamos viviendo una dictadura, porque de momento que nosotros la ley Mordaza no la pongan tal cual, ya no vamos a poder ni hablar, porque no es que nos vayan digamos, a castigar con el uso de la violencia regulada del Estado. Es que cuando te pongo una multa de 6.000 euros ya ha acabado. Y también se está trabajando en la denuncia de lo que consiste en la criminalización de la clase obrera, el desprestigio de la clase obrera. Es decir, se investiga a los parados para ver si cometen fraude y el fraude detectado me parece que es un 0,04, mientras que el señor Emilio Botín pues, ahorra pagar 700.000 euros porque no se ha llevado a cabo esto. Por ejemplo, el Gobierno establece un plan de empleo que se llama el Plan Integra, donde el trabajador percibe 500 euros al mes y lo dota con 1.000 euros. Se han perdido en el camino 500 euros, se puede explicar cómo se pierden, pero lo que no se puede entender es que tú contratas a una persona por 500 euros para sustituir trabajo digno y trabajo público. El señor Nieto se permite el lujo de decir que quita la bolsa de trabajo porque la bolsa de trabajo son gente que ha entrado por la cara, que son enchufados, son gente que no ha entrado con criterios objetivos. El señor Nieto sabe y el señor Torrico sabe que la mayoría de esas bolsas han entrado derivadas por los servicios sociales y a través del INEM, con lo cual estamos criminalizando a la clase obrera. Y Podemos como organización, cuando dice que vamos a asaltar el cielo y cuando dice que vamos a realizar la revolución democrática que dijo Pablo Iglesias ayer con Ada Colau, significa que tenemos que transformar totalmente esta ciudad y esta estructura. Y una ciudad sin futuro como la es Córdoba necesita un revulsivo importante, un cambio fundamental y necesita que se cambien las redes actuales de control. Pues la ciudad está controlada económicamente por los mismos que hace 40 años. Está controlada culturalmente por los que dan ese dinero para que se realice la cultura. La ciudad ha pasado de la burbuja inmobiliaria de muchos albañiles a la burbuja hostelera. Aquí no hay nada más que camareros. Eso no es el futuro de la ciudad. Y si un equipo de gobierno no se plantea qué futuro quiere para la ciudad, vamos hacia una ruina y hacia un decaimiento completo. Es decir, la ciudad va a estancarse, porque no vale decir que somos gastronómicamente muy potentes. Es que la ciudad tiene que crecer de una manera, digamos, abarcando todos los aspectos. No podemos perder más población joven. Estamos perdiendo casi toda la población joven, cualificada y sin cualificar, porque se tienen que ir. Se está convirtiendo en una ciudad donde la mayoría de la población vive de la pensión del abuelo. Hablábamos de que hay cerca de 46.000 parados, aproximadamente por ahí está. De esos 46.000 parados, 55% no alcanza el umbral mínimo de la pobreza, que son 640 euros. Es que la ciudad está viviendo por debajo del umbral de la pobreza y que, digamos, caigamos en chauvinismo y en tonterías de poner un sombrero cordobés y una capa cordobesa para inaugurar la calle de Salmorejo, que puede estar muy bien. El equipo de gobierno, el señor alcalde, debería ya de dejarse de pensar el trauma que tiene por no haber sido consejero, el trauma que tiene por dejar de haber sido parlamentario y el trauma que tiene por no haber sido presidente del Partido Popular Andaluz. Debería pensar que si lo han nombrado alcalde, debería haber ejercido el alcalde, y no ha ejercido el alcalde, y la ciudad está como está. Y estoy hablando como si yo fuera ya secretario general, porque esa es la campaña que hemos llevado. Es decir, la candidatura no ha hablado de qué vamos a hacer, sino lo que estamos haciendo. Por otro lado, nosotros, para garantizar la democracia en Podemos, para garantizar el proyecto de Podemos, que es un proceso horizontal, consideramos que debe haber el máximo de círculos posibles. O sea, hay dos tipos de círculos: círculo territorial, que serían cada barrio, para que sea más eficiente. Ahora mismo son 4 megacírculos que no son operativos. Y luego círculos sectoriales. ¿Por qué planteamos los círculos sectoriales? Porque mientras yo como candidato puedo pensar que me interesa más, cuando esté constituido el Consejo Ciudadano, tener comisiones de trabajo que quito y pongo, y las quito y las pongo yo, porque yo no voy a estar haciendo, en el reglamento no vamos a estar todos los días de asamblea de todos los escritos para decidir si quitamos y ponemos a alguien. Pablo Iglesias no está haciendo asambleas estatales todos los días para decidir cómo trabaja y dejar de hacerlo, ¿no? Si yo hago eso, estoy creando una estructura jerárquica, vertical. Si en la candidatura de los que estamos y los 50 que han participado y todo el mundo que está en el proceso establecemos la constitución de círculos autónomos, independientes y con su propio funcionamiento, estamos creando una línea horizontal donde estamos todos. Y no hay un poder superior a nadie. Los círculos asesoran a la Secretaría General y al Consejo Ciudadano, pero los círculos son autónomos y nadie le va a decir a un círculo qué tiene que hacer y qué tiene que pensar. Por eso se ha impulsado la creación
pues del círculo de economía, del círculo de acción cultural, el círculo de discapacidad, y se va a seguir impulsando la creación de los círculos para que el secretario general, sea el que sea, trabaje desde la horizontalidad, trabaje desde la democracia de base. Y si queremos cambiar la casta y la caspa, pues tenemos que cambiarla realmente dentro de Podemos y de Podemos hacia afuera. Y dentro de Podemos nos encontramos ahora mismo, ¿verdad? Cuando hablamos contigo, hace muy poquitos días, cuando lo hacíamos con Juana Guerrero, candidata a la Secretaría General por la lista Hoy Podemos Córdoba, te pregunto precisamente por ese trabajo conjunto, porque si bien es cierto que ahora nos hallamos en esa etapa constituyente interna a la que sucederá una etapa pues similar, igual, pero en el ámbito, en el alcance autonómico, regional, ahora mismo pues nos encontramos en un nuevo periodo dentro de un trabajo que se sigue encuadrando, que se sigue integrando en la misma formación, en el mismo proyecto. Te pregunto, ¿cuál será la consecuencia, el resultado de esta, bueno, pues de actualmente que nos encontremos evidentemente pues con un rival, no con un compañero, en el sentido de que sois oponentes en esta fase, en esta etapa? Y también pues te hago alusión, Manuel, a una de las polémicas que se han generado, todo lo que se ha dicho y escrito en torno a ese apoyo por parte de la cúpula desde Claro que Podemos a la lista de Juana Guerrero. ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Cómo percibís o cómo entendéis este apoyo? O si pensáis que bueno, pues puede ser simplemente un síntoma de una nueva manera de hacer política, más transparente, en el sentido de que bueno, pues se haga evidente por parte de determinados medios o de determinados puntos de vista ese respaldo, o si por otro lado pensáis que el otro día hablábamos de la posibilidad de que se estuviera produciendo un agravio comparativo, aunque también bueno, hay que decir que personas como Damián Capitán, que apoyó y votó a Claro que Podemos, se integra en esos candidatos y forma parte del equipo de ese Consejo Ciudadano de tu propia lista. Así que desde fuera, Manuel, quizá pues el ciudadano de a pie se encuentre un poquito con la sensación de que está caminando en arenas movedizas a la hora de entender y de mirar por un agujerito qué está sucediendo dentro del proyecto de Podemos. Hombre, el proyecto de Podemos es diverso y es plural. O sea, el proyecto de Podemos no es monolítico, no es un partido único, totalitario. En ese sentido sí es sano, ¿no? Decir que no hay un pensamiento único, sino diferentes perspectivas. Ni mucho menos. Uno lee, tiene su experiencia. Cuando aquí se habla de que somos la nueva política, hay que entender que la nueva política se refiere a transformar el bipartidismo y la caspa y la casta. O sea, no se refiere a otra cosa. La nueva política en realidad es trabajar desde la base de la horizontalidad, desde evitar las jerarquías, desde evitar los padrinazgos y las tutelas. Claro que Podemos, como equipo que está gobernando ahora mismo Podemos, que ganó la Asamblea Estatal, ha presentado listas propias en determinadas localidades. Córdoba no la ha presentado. Nosotros, como hubo un poco de polémica, si eran afines, no eran afines, o que no entendíamos lo de la afinidad, decíamos, pues si estamos en el mismo proyecto, la Asamblea Estatal ha aprobado un estatuto, todos lo hemos asumido, pues todos éramos afines, ¿no? Pero parece ser que no era tanto eso de afines. Entonces hicimos unas preguntas a las instancias correspondientes, a las cuales se nombraba como en la Edad Media el principio de autoridad. Le preguntamos, ¿y esto de afines qué es? ¿Estos somos afines? Y nos contestaron así más o menos, porque esto está en el WhatsApp, que hombre, que no éramos afines porque no lo habíamos solicitado. Bueno, pues nada, le comunicamos, mira, que sepáis que somos afines porque estamos en Podemos, ¿no? Independientemente de la afinidad, si algo tiene claro esta candidatura es que nosotros somos ya mayores de edad, que estamos en un proceso democrático de base, y un proceso democrático de base no admite jerarquía. Yo tengo un secretario general que es Pablo. Pues es Pablo. Pero lo que yo no le voy a pedir permiso a Pablo para trabajar en una candidatura, que eso me parece de un triste, de un patetismo impresionante. Si eso es la nueva política, ya hemos acabado. Eso fue lo que pasó en el 82 con el Partido Socialista y así estamos. Podemos no puede repetir viejos esquemas. La nueva política no se puede basar en vasallaje, en tutela y en que venga alguien de Madrid a hacerse una foto contigo y a apadrinarte. Eso no puede ser la nueva política. La nueva política está cuando se construye desde abajo hacia arriba. Y si queremos que los de abajo alcanzamos el poder y la hegemonía social, pues eso también tiene que suceder en Podemos. Por lo tanto, nosotros evidentemente no hemos solicitado formalmente, que había un espacio para solicitarlo ese padrinazgo. Hemos elaborado un documento que evidentemente
tiene que respetar el documento ético, el documento organizativo y el documento político, porque es el que nos está rigiendo desde que la Asamblea Estatal se ha aprobado. Dicho esto, se ha generado aquí un debate absurdo sobre si, y además en algunos medios primero dijeron que sí, que eran afines, luego que no eran afines, si no se dio Pascual. Claro que Podemos oficialmente en Córdoba no presenta candidatura. Aquí hay dos candidaturas, que somos la candidatura de Hoy Somos, me parece, Hoy Córdoba, que no me aprendo los nombres, soy muy malo, y la nuestra Entre Todos Podemos. Son esas dos candidaturas. ¿Puede pensar la población que es que estamos peleados? No, lo que hay sensibilidad es distinta de cómo llevar a cabo un proceso. Diferimos en cuanto a avanzar y consolidar los círculos sectoriales como realidad. Diferimos en cuanto a la organización que tiene que tener el Consejo Ciudadano en la parte que te da potestad el reglamento, que el reglamento establece muchos articulitos, que es que los tenemos que asumir todos. Y diferimos en concesiones. Por ejemplo, nosotros ahora hemos presentado un comunicado de prensa donde nos consideramos partícipes del proceso que se va a abrir para la autonómica desde una perspectiva inclusiva y donde se convoca a participar a todo el mundo. Que ese proceso lo encabece Teresa Rodríguez porque se postula, pues como si se hubiera postulado otro. Nosotros no estamos, digamos, apoyando a Teresa Rodríguez, nosotros lo que estamos participando en ese proceso y estamos estableciendo contactos con otras localidades y otras ciudades donde hay otras candidaturas en las que sí se ha presentado Claro que Podemos y sí se aprecia un agravio comparativo en cuanto al apoyo que yo pienso que no se tendría que haber realizado de esa manera con fotos. Ahí pienso que se debería haber actuado de una manera más neutral y objetiva. Pero vamos a estar en el proceso de crear un proyecto de unidad popular de la misma manera que Pablo Iglesias le plantea a Teresa Rodríguez de que hay que hacerlo conjuntamente. Como nosotros nos consideramos iguales a Pablo Iglesias y a cualquier otra y a Teresa Rodríguez, no entendemos que sean nuestros padres, fundadores, ni nada por el estilo, pues entonces actuamos desde la mayoría de edad y de nuestra capacidad y decidir dónde queremos estar. No necesitamos que nadie venga a decirnos, venga, ser bueno y hacer esto, porque eso sería vieja política, no nueva política. Bueno, ya como decimos, ¿no? Serán muy diferentes, ¿no? Las opiniones según a quien le preguntemos. Y en cualquier caso, Manuel, si nos preguntamos también los ciudadanos, las ciudadanas, si son reconciliables esas posturas, como decías, pues evidentemente son muchos los puntos que os unen, entendemos, pero también esa manera de abordarlos lo que os separa. Podemos pensar que bueno, después de esta fase, de esta etapa, esas dos candidaturas, tanto la que finalmente sea elegida como la que no, puedan integrarse, recuperar esa ilusión de un proyecto común que dé, y utilizamos, parafraseamos tus palabras en ese vídeo de campaña, un futuro a esa Córdoba que desde vuestro diagnóstico, tanto el de Hoy Podemos Córdoba como el vuestro, no lo tiene. Pues evidentemente, nosotros aquí no hay una cuestión personal. Cuando digo cuestión personal me refiero, yo no voy a entrar en un debate, ni nadie de la candidatura vamos a entrar en un debate, quien lo haga comete un grave error en personalizar posturas. O sea, tú me caes mal, tú me caes bien, mira, es que yo para mis amigos tengo otros ámbitos, yo no voy a buscar amigos en Podemos, yo Podemos vengo a trabajar y vengo a crear un espacio de trabajo, que podremos ser amigos, sí, pero seremos amigos en otro lado. Dicho esto, como yo no vengo aquí a hacer si me llevo bien contigo y si soy afín a ti o no soy afín, porque yo seré ideológicamente cercano o no cercano, pero no porque me caiga bien o me caigan mal, se sobreentiende que cuando los compañeros de los inscritos voten y en esa lista abierta determinen el consejo que salga, pues lo que salga será lo que ha salido y es lo que habrá. Nosotros seguiremos trabajando en el ámbito de la autonomía que nos permite Podemos en los círculos y evidentemente no vamos a trabajar, nosotros por lo menos, no vamos a trabajar desde el día de que resulte la votación en crear una resistencia interna, porque ayer en un debate lo dije. No se trata, aquí no estamos para pelearnos los unos con los otros, esto no es un debate de una guerra electoral entre dos candidaturas, aquí estamos intercambiando opiniones, estamos planteando, digamos que el enemigo, si hay que tener un enemigo, como decía Gila, y que no se nos acabe las balas o que haya que pedirse el enemigo, el enemigo no está en Podemos, el enemigo es el capitalismo, el enemigo son los que permiten que la población española, haya 1 millón de personas en España trabajando 1 hora a la semana y ya se consideren empleados. El enemigo es que el umbral del salario del trabajador en España haya bajado tanto que ya somos competitivos con China, ya no hace falta irse a China, ya nos pueden explotar aquí tranquilamente. Esos son los enemigos, hay que llamar enemigos. Y eso es lo que hay que cambiar.
Y si estamos aquí no estamos para ver quién ocupa la Secretaría General pegando codazos de Podemos, aquí estamos para que se construya esa hegemonía social, que es que la ciudadanía se organice y recupere ese poder suyo. Y ese poder se llama popular, poder popular, unidad popular. Y cuando recupere ese poder, organice económicamente la ciudad, organice culturalmente la ciudad, organice socialmente la ciudad. No tengamos barrios asustaviejas en la ciudad. Aquí tenemos barrios para asustar a la gente. Tenemos barrios donde se supone que se vive bien. Pero estos señores que llevan 4 años gobernando han conseguido que la pobreza se extienda de tal manera por la ciudad, que el diagnóstico de la pobreza en la ciudad se niegan a hacerlo. Se niegan a hacerlo porque sus resultados serían catastróficos para ellos, más de lo que está haciendo. Cuando aquí, digamos, hagamos una auditoría de los gastos, que la vamos a hacer, que se va a hacer una auditoría y luego las repercusiones legales serán las que sean, eso que lo tengan bien clarito. Cuando aquí hagamos una auditoría social de la pobreza, la miseria, el dolor y las muertes que han ocasionado, y no estoy haciendo demagogia cuando digo muertes, lo que han ocasionado muertes. Y cuando se sepa cuántas personas en esta ciudad viven por debajo del umbral de la pobreza, que son 640 euros, quizás estos señores tengan que dar cuenta y dejar de ir a la iglesia a pegarse golpes de pecho y a sacar santos en Semana Santa y a incumplir todos los mandamientos, porque si son tan católicos están incumpliendo todos y cada uno de los mandamientos de su religión. Y nosotros estamos para eso. No estamos para ver si el compañero más guapo es menos feo, si yo soy secretario general o el otro secretario general. Estamos para transformar esta sociedad. El empoderamiento de una ciudadanía que a la luz de esta radiografía pues ha perdido su protagonismo, su espacio, que ve amenazados esos derechos fundamentales y bueno, pues una de las claves, estos círculos territoriales, sectoriales a los que hacíamos referencia, y después de un fin de semana muy intenso al respecto, se presentaba el de Alcolea, recién constituido, y algo antes el Círculo de Acción Cultural Córdoba, ese espacio de unidad popular y acción permanente, antes de este, el de Villarrubia, incluso pues antes de él otros tantos que han ido pues completando, ¿no?, ese mapa que tenemos actualmente de esos círculos que se están moviendo y siguiendo esa filosofía de trabajo en red, de trabajo horizontal. Te pregunto ya, Manuel, por ese 25 de mayo. Yo sé que ahora mismo pues estamos muy lejanos, ¿verdad?, relativamente, y bueno, ya queda descartado que Podemos se presente a esos comicios municipales desde, bueno, precisamente antes hablábamos de Sergio Pascual, del secretario de organización de Podemos, e incide y reitera que Ganemos no es una marca blanca de Podemos, y Ganemos por su parte en esa última asamblea pues ya, bueno, pues definía perfectamente su perfil y el hecho del propósito de presentarse como agrupación de electores y no como coalición de partidos. Pero a partir de ahí, Manuel, te pregunto si el hecho de que, bueno, pues a Podemos le quede todavía un proceso un poquito más largo pueda provocar o poner en peligro que se difunda, que no llegue tan contundentemente este cabreo, esta indignación, este mensaje, o si por el contrario pues puede ser una buena muestra de esa movilización popular, porque ya sabemos que en las elecciones municipales ese personalismo y ese nombre y apellido también está ahí, ¿no? Evidentemente, si vamos a seguir trabajando en el proceso de ciclo, de realidad, de transformación, no tiene por qué ser una pérdida de energía. Yo pienso que son procesos que se complementan. Ganemos en Córdoba, digo en Córdoba porque en otros sitios es otra cosa, En Córdoba se ajusta a lo que establece el documento interno de Podemos, de lo que cuando ha elaborado un documento que se llama, para que no nos despistemos mucho, guía electoral. O sea, que tú te coges el documento guía electoral y ahí establece que Ganemos tiene que hacer una agrupación de electores, que fue la votación última que hubo. Establece que tiene un proceso interno claramente y que evidentemente Podemos no va a tutelar eso. Dicho esto, pues yo estoy participando en la comisión de programa, que la tengo abandonada porque estoy en lo que estoy, pero cuando yo voy a la comisión de programa voy como yo, como Manuel Ortega Fernández, no voy como nadie de Podemos, porque hasta que el Consejo Ciudadano no apruebe, una vez que se constituya, apruebe la postura que va a tener Podemos en Córdoba, pues como Podemos no se define. O sea, el Consejo Ciudadano que se constituya tras el proceso, que es lo que se ha dicho, pues determinará si se ajusta o no se ajusta. Es verdad que Ganemos en Córdoba reúne todas las condiciones para que se ajuste. Pues, por lo tanto, no tiene por qué haber ningún tipo de duda. Sí, y también sí es cierto que el proceso que va a realizar Ganemos de extensión por la ciudad, de consolidación, de conocimiento, es un proceso que es simultáneo a que está trabajando Podemos,
pero también un proceso simultáneo a que otras organizaciones llevamos trabajando desde hace mucho tiempo, que tampoco es que se haya inventado la pólvora, que cuando hablamos de círculo hablamos de organizaciones territoriales autónomas asentadas en los barrios, y hay que cambiar todo, ¿eh? Cuando hablo de cambiar todo, tenemos que ser capaces de generar unas nuevas perspectivas y una nueva canalización de esa indignación, porque el problema de la indignación, si no se trabaja bien, es que la indignación afecta a todos los sectores y te igualan en todos los sectores. Es decir, la persona que está indignada porque no tiene lo suficiente para comer, no te va a discriminar si tú estás trabajando bien o mal, va a decir que tú estás siendo igual que el otro y tú te tienes que diferenciar del otro. No va a haber un choque de trenes entre el trabajo de Podemos y Ganemos porque son trabajos que se complementan. Mientras más se consolide Podemos, como red real y horizontal y en los barrios, pues más se va a ir consolidando un proceso inclusivo y de unidad popular que es Ganemos en Córdoba. Porque Ganemos en Córdoba es un proceso inclusivo y de unidad popular, no es una suma de personajes, ni es una suma de partidos políticos, y además Ganemos tiene una estructura de primaria, es decir, que hay que definir todavía cuáles son los candidatos de Ganemos y demás. Pero yo vuelvo a reiterar, a mí que no me miren. Efectivamente, pero nos queda un camino además por delante largo y tú ya has dejado eso también muy claro. A tu lista se unía un bloque abierto de 44 personas avaladas por representantes de los distintos círculos. Como nos quedamos ya sin tiempo, Manuel, a mí sí me gustaría pues, concluir, ¿no?, con ese llamamiento al conocimiento de las candidaturas, a la participación en cualquier caso, cualquiera que sea la decisión de los votantes y, bueno, por supuesto, pues esas últimas palabras, esa última reflexión, pues por tu parte, de esa lista a la que representas de En Córdoba, entre todos, todas, si se puede. Hombre, fundamentalmente votar es esencial y votar es fundamental para que este proyecto se consolide como una realidad. Mientras más porcentaje de votación haya de los escritos, que son 2000 y pico o algo más, pues digamos que se refrendará mucho más. Que se tenga claro que Podemos es un proceso en construcción y que va a ser un proceso de construcción permanente, que aquí no hay nada cerrado ni acabado. Y a mí sí me gustaría pues terminar con la frase que nombraba antes de Carlos Marx: hay que dejar de observar el mundo, de mirarlo, y lo que hay que hacer es transformarlo. Bueno, pues nos quedamos con esa última reflexión y, Manuel, te agradecemos mucho que hayas estado hoy con nosotros en estos últimos días ya y últimas horas, podríamos decir. Manuel, que pases unas felices fiestas y que entres maravillosamente bien en ese 2015, que sea un buen año. Igualmente, intentaremos que entre todos que sea un buen 2015. Que sea un buen 2015 para todos y para todas. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias.